etapa de la historia. El objetivo de la clase es identificar y relacionar los principales elementos culturales e históricos de la edad contemporánea. Acuérdense que nosotros habíamos estudiado, ¿verdad?, de manera consecutiva, desde la edad antigua hasta nuestros días. Y estamos llegando ya al final ya, de este recorrido, ¿verdad?, por la historia universal. ¿Ya? Así que mi invitación, ¿verdad?, a que podamos aprender distintos elementos históricos de esta unidad. Bueno, siempre, ¿verdad?, yo parto definiendo lo que vamos a estudiar. En este caso, ¿qué es la edad contemporánea? Bueno, la edad contemporánea es la edad histórica que vivimos en la actualidad. Por lo general, se sitúa su comienzo a finales del siglo XVIII o a inicios del siglo XIX. Hemos ya señalado varias veces, ¿verdad?, que el inicio de la edad contemporánea es la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Aquel estallido en donde la gente revolucionaria en Francia, no contentos con el antiguo régimen, bueno, ellos tenían, ¿verdad?, un deseo de justicia, un deseo de libertad, de igualdad, de fraternidad, como decía el lema, pero no, esto no lo podían desarrollar, no podían satisfacer sus anhelos por el antiguo régimen. Se entiende por el antiguo régimen a la monarquía absoluta, que gobernó Francia fundamentalmente a partir del siglo XVIII en adelante, yo diría con Luis XIV, el máximo representante, Luis XV en menor medida, y con Luis XVI, ¿verdad?, este rey que finalmente no solamente perdió el trono, sino que perdió la cabeza y obviamente perdió la vida, literalmente, perdió la cabeza y perdió la vida. Bueno, el año 1789 se inicia la edad contemporánea, ¿ya? Hasta la actualidad, el 14 de julio de 1789, que se conmemora la toma de la Bastilla, esta cárcel, esta fortaleza, que era símbolo del poder real, del poder absoluto, ¿no es cierto?, fue asaltada por el pueblo de París y demolida posteriormente. Ahí en esta parte, en ese lugar, en París se encuentra hoy día la Plaza de la Constitución, ¿ya? Ahí en ese lugar, donde estaba la Bastilla. Les cuento un botón de muestra, una anécdota, si ustedes quieren. Cuando los revolucionarios franceses atacan la Bastilla y la toman, y después la demuelen, ¿no es verdad? En ese instante, adentro de la cárcel, solamente había 9 presos, y de estos 9 presos, 7 eran reos comunes, ¿ya? Reos comunes por delitos comunes, ¿verdad? Robo, etc. Uno era un vago alcohólico que andaba por las calles de París, y el último era un aristócrata joven, cuyo papá lo tenía ahí ese día en la cárcel para darle un escarmiento. O sea, el pueblo de París pensaba que al interior de la Bastilla estaba lleno de presos políticos. Bueno, ese día no, había 9 personas, como te digo, 7 reos comunes, una persona arrestada por vagancia y ebriedad, y otro, un jovencito, un señorito, ¿verdad?, de alta sociedad, que su papá lo tenía de castigo ahí. Bueno, de todas formas, ese día el pueblo de París asalta esta fortaleza y se convierte en el inicio de la edad contemporánea, que se mantiene por lo menos oficialmente hasta el día de hoy. Entre los hitos que marcaron la edad contemporánea aparece la revolución industrial, la expansión del capitalismo en todo el mundo, el avance de la ciencia, el nacimiento de los medios de comunicación más trascendentes y las guerras mundiales. ¿Ya? Ciertamente el sistema capitalista, como entendemos hoy día el capitalismo, ¿verdad?, que es el sistema, ¿no es cierto?, en el cual las personas acumulan capitales, generan riqueza, pero que no la distribuyen nada de bien. El sistema capitalista se preocupa de generar riqueza, pero no da la forma de una distribución justa, en absoluto, ¿ya? El sistema capitalista. El avance de la ciencia, aparecen importantes científicos, ¿verdad?, dentro de este periodo. El nacimiento de los medios de comunicación más trascendentes, entre otras cosas el telégrafo, el teléfono, después la televisión, la radio, la informática, el desarrollo de la prensa escrita, por ejemplo, y todo lo que ello implica. Y lamentablemente dentro de la época contemporánea tenemos las guerras mundiales, con todas sus secuelas de horror que generó sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Yo no digo que la Primera Guerra Mundial haya sido un paraíso, porque no lo fue, sin duda, pero de verdad la Segunda Guerra Mundial, aparte de los muertos en la guerra misma, debemos ahí agregar los muertos por el Holocausto, ¿ya? En la cual por primera vez en la historia un Estado creó una industria de matar gente,
como fue el Estado nazi, liderado por Hitler, ¿ya? Todo eso ocurrió en la edad contemporánea. Bueno, también se masificó el consumo de múltiples productos, ¿ya? Un hecho que permitió mejorar el nivel de vida, pero que simultáneamente incrementó la desigualdad social, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, tenemos un taller, una maestranza, mejor dicho, en el lado izquierdo acá, de una fábrica antigua, engranajes, maquinaria, todo eso. El colonialismo e imperialismo europeo. Voy a agrandar un poquito aquí para que ustedes puedan ver un poco mejor. Después voy a tener que nuevamente volver a como estamos antes. Sí, ¿va? Ahí tenemos una maestranza de una industria antigua, de la revolución industrial. Recuérdense que la primera máquina que surge en esa época fue la máquina de vapor de Santiago Watt, ¿verdad? Resacadora de agua, ¿verdad? Que se daba la curiosidad que funcionaba 1 hora y tenía que estarse enfriando 4. Bueno, pero era una de las primeras, o la primera. Y acá el colonialismo e imperialismo, ¿verdad? El colonialismo e imperialismo. Ahí tenemos monarcas europeos repartiéndose al mundo. Este es el mundo, ¿eh? Esto que está aquí. Y esta caricatura, en el fondo, es un indicador de que cómo los monarcas europeos se repartieron en el mundo, entre ellos. Fundamentalmente, continentes como África, como Asia, como Oceanía, ¿verdad? Fueron literalmente repartidos entre las potencias europeas, ¿ya? Y bueno, y las guerras mundiales, ¿verdad? Primera y segunda. La Primera Guerra Mundial fue más bien una guerra europea, hay que decirlo, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial afectó a las potencias o imperios centrales contra las potencias aliadas, ¿verdad? Que después se agregó Estados Unidos, etc. Y la Segunda Guerra Mundial, yo diría que esa fue más mundial, porque con excepción solamente, yo diría, de América, América en su totalidad no tuvo prácticamente, excepto una batalla ahí en el Río de la Plata, ¿no? ¿Verdad? Pero América no fue un escenario bélico. Prácticamente América quedó excéntrica de la guerra misma. Pero de verdad fue afectada, por lo menos indirectamente, por la Segunda Guerra Mundial. Mercados, por ejemplo, que tenían países como Chile, como Perú, Argentina, etcétera, fueron cortados, porque no podían vender a Europa porque se encontraban en plena guerra, ¿verdad? Entonces, por eso, de todas formas, se habla también de una guerra mundial. De mi punto de vista, la Segunda Guerra Mundial fue más mundial que la primera. Ya, continuamos. Ahora, características generales de la época contemporánea. La edad contemporánea puede definirse como el periodo histórico más reciente, una etapa posterior a la edad moderna que comprende desde finales del siglo XVIII con el inicio de la Revolución Francesa y continúa hasta la actualidad, ¿ya? Una etapa de la historia que ha sufrido 2 guerras mundiales y la consolidación de un sistema capitalista que sigue manteniéndose hasta nuestros días. Cabe destacar a los valores de la Ilustración como uno de los detonantes del cambio de pensamiento de una sociedad representada mayormente por la clase burguesa. Ahí cuando hablamos de la Ilustración, ¿verdad? Acuérdense que esto fue un movimiento filosófico, político, que surge en Inglaterra primero, pero después que en Francia encuentra su mayor apogeo, ¿ya? Importantes representantes de la Ilustración como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, esta gente, estos pensadores, que eran filósofos, ¿eh? Después derivaron en políticos. Ellos empezaron a cuestionar, por ejemplo, el derecho divino de los reyes para gobernar, por ejemplo. ¿Ya? Acuérdense que una de las bases de la, de la monarquía absoluta de la edad moderna era que Dios le entregaba el poder al rey, directamente al rey, y este gobernaba con absoluta libertad al pueblo. El pueblo, los súbditos, no tenían sino deberes con el rey y no derechos. ¿Se dan cuenta? O muy pocos derechos. Bueno, entonces ese modelo de monarquía absoluta de origen divino, la Ilustración lo cuestionó fuertemente. ¿Ya? Y ahí es donde surge un Montesquieu que habló, ¿verdad?, de que para que exista de verdadero respeto al derecho de las personas, había que tener una división de poderes. Poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, divididos, separados, con funciones distintas. ¿Se dan cuenta? Eso es lo primero. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, decía que además de eso, de la división de los poderes, debería existir una suerte de contrato, pacto, entre el pueblo
y los mandatarios. Eso le llamó el contrato social, en el cual, ¿verdad?, el pueblo, que es el depositario de la soberanía, ¿no es cierto?, según Rousseau, descansa en la nación, en la gente. Bueno, le entrega al mandatario o le delega la atribución de gobernar. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿verdad?, el mandatario es el primer servidor del pueblo. No podría gobernar, de igual categoría, contrario a los intereses del pueblo. Cualquier situación contraria a lo que pueda pasar hoy día es mera coincidencia. Bueno, ese concepto se llama el concepto de soberanía nacional, ¿ya? Y lo instauró Rousseau, y que también cuestionaba, por supuesto, el origen divino de la monarquía absoluta. Y si eso no fue suficiente, Voltaire señaló que la principal cualidad humana, la más excelsa, la más defendible, la más exigible, era la libertad. La libertad. Es más, Voltaire señala que todo pueblo tiene derecho a rebelarse contra un gobierno tiránico. O sea, de fondo le estaba dando la legitimidad a la rebelión. Pero ojo, frente a un gobierno tiránico, es ilegítimo. Voltaire señalaba que era válido rebelarse. ¿Se dan cuenta? Bueno, y hablamos del capitalismo. El capitalismo en rigor nace a fines de la Edad Media. De fines de la Edad Media nace el capitalismo como sistema económico, y la burguesía o clase burguesa, como sabéis. Recuerden ustedes que los burgueses, o la burguesía o clase burguesa, nace en torno a las ciudades, en torno a castillos, en torno a fortalezas. Se empezaron a construir caseríos, ciudades pequeñas. Y esos aldeanos, de esos lugares, ¿verdad?, habitantes de los burgos, que se llamaban, ¿verdad?, esos pequeños poblados, ya no se dedicaron a la agricultura ni a la ganadería, como se puede haber dedicado en otro tiempo. La principal actividad era el comercio, la artesanía y después la industria. ¿Ya? Entonces, la clase burguesa, el grupo de los burgueses, empezó a acumular riqueza, a diferencia de la aristocracia, por ejemplo. Los nobles, los aristócratas, estoy pensando en los duques, los marqueses, los condes, etc. Increíble, ¿eh? No tenían mucho dinero. Es más, para muchos de ellos, manejar dinero era una suerte de menoscabo, de algo impropio. No manejaban mucho dinero. Los reyes tampoco. Yo les contaba en la época moderna, ¿verdad?, que para establecer expediciones exploratorias, muchos de estos reyes tenían que recurrir a prestamistas, a grandes prestamistas. En Alemania hubo dos familias que se destacaron porque eran los grandes financistas de los reyes. Los Fugger, famoso Jacobo Fugger, un gran banquero alemán, ¿verdad?, y sus descendientes, y los Welser. Entonces ellos, ambos alemanes, familias Welser y Fugger, ellos de verdad financiaban muchas veces a los estados monárquicos. Y no cobraban, o no cobraban de inmediato, o cobraban de forma indirecta, con donativos, con concesiones, títulos de nobleza. ¿Se dan cuenta? El negocio de ellos, en el fondo, al pagarse de esa manera, es que, por ejemplo, supongamos, los Fugger le prestaban dinero a Carlos V, rey de España y emperador de Alemania. Y Carlos V, esa plata no se la devolvía tal cual, en dinero. No, se la devolvía, por ejemplo, en dándole la concesión exclusiva del tráfico de esclavos, por ejemplo, entre África y América, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, usted, rey, no me pague, pero déjeme que yo me encargue de todo el comercio, que había mucho, tráfico de esclavos entre África y América, o el comercio de tal metal o de tal insumo. Recuerden que América después fue una proveedora de materias primas a Europa. Entonces eso incluyó mucho dinero, y ahí esta familia no solamente se recuperaron el dinero que habían invertido prestándose a los reyes, sino que hasta ganaron grandes cantidades. Entonces ahí va naciendo el capitalismo, ya como sistema económico, social, ¿verdad?, que fundamentalmente se encarga de generar riquezas. Generar riquezas. El grave problema es que distribuye mal la misma. Al capitalismo uno no le puede exigir buena distribución de la riqueza, porque el capitalismo no nace por eso. El capitalismo no tiene como objetivo distribuir equitativamente la riqueza, en absoluto. ¿Qué es lo que le importa a ellos? Generarla, ¿ya? Establecer libertades individuales, ¿verdad? Que el Estado se preocupe, en el fondo, de generar las condiciones de orden, ¿verdad?, de seguridad, de estabilidad, para que la gente pueda producir, trabajar, ¿verdad?, en su actividad de manera tranquila, ¿ya?
Entonces, bueno, y ahí al lado dos episodios bastante dramáticos de la época contemporánea. Ahí es lo que decía yo delante. Esta es nuevamente voy a adelantar un poquito. Esta es la decapitación del rey Luis XVI, ¿ya? El rey Luis XVI, el último monarca absoluto en Francia, terminó su vida decapitado por la guillotina. ¿Mm? Ahí está este señor, nos está mostrando su cabeza al pueblo francés, parisino específicamente, ¿ya? La decapitación de Luis XVI. Y acá la bomba atómica. La bomba atómica. Bueno, aquí murió un solo hombre, pero termina un sistema político, ¿verdad? En cambio, la bomba atómica, en un segundo prácticamente, o en unos segundos, mató, ¿verdad?, mucha gente en Japón, ¿verdad? Hubo dos bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, ¿no es cierto? El 6 de agosto de 1845, Hiroshima, el 9 de agosto de 1945, Nagasaki, ¿ya? Entonces, para muchos incluso, eh, ese hecho determina como el término de la época contemporánea y el inicio de otra época, que ahí no hay consenso de cómo se debería llamar. ¿Eh? Unos dicen época atómica o era espacial, ¿verdad? Por el tema de la llegada del hombre a la luna, edad informática, con la invención, ¿no es cierto?, y masificación de la computación, ¿verdad? Después de Internet, por supuesto. Entonces ahí ciertamente está la discusión si de verdad hoy día estamos en otra época. Me parece que en alguna oportunidad yo les comenté que es difícil saberlo hoy día. Hoy día nosotros no tenemos la herramienta de tiempo o la perspectiva de tiempo para de verdad establecer si estamos en otra época o no. Ya la época contemporánea oficialmente está todavía vigente, ¿ya? Pero para decir claramente cuando termina, yo creo que hay que esperar, ¿no es cierto?, un tiempo más largo, ¿ya? Bueno, ahí, ¿no es cierto?, tenemos una suerte de división de la historia, de prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, ¿ya? Cada uno con sus distintos hitos. El paleolítico, mesolítico, neolítico, no se lo voy a pedir que se metan de memoria porque no viene al caso, pero lo importante es que ustedes después relacionen de alguna forma estas subetapas a la etapa más grande, ¿ya? La Mesopotamia, por ejemplo, Egipto y Grecia, se relacionan con la edad antigua, los grandes imperios militares, por ejemplo, que estuvieron presentes en esa época, ¿ya? Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, ¿ya? Después de la Edad Media, el imperio bizantino, ahí, voy a mostrar ahí con el cursor, el Islam, la fe musulmana, el feudalismo. ¿Se acuerdan que cuando el señor feudal dominaba una provincia pequeña, ¿verdad?, en torno a un castillo? Bueno, ya, la época moderna, que la vimos en clase anterior, Renacimiento y Reforma, cuando el cristianismo se divide en tres grandes mundos, ¿no verdad? El mundo eh, católico, el mundo protestante y el mundo ortodoxo. La unidad cristiana de Europa se rompe y hasta el día de hoy no ha vuelto a unirse, ¿cierto? El Renacimiento, los grandes sabios del Renacimiento, ¿verdad?, los grandes artistas, estoy pensando en Da Vinci, estoy pensando en Miguel Ángel, en Rafael, Donatello, los escritores como Maquiavelo, por ejemplo, ¿ya? El Ludovico Ariosto y tantos. Entonces, por eso es que se habló de Renacimiento, porque de alguna forma la cultura había renacido, de ahí viene el nombre, o se asemejó más o menos a la antigua Grecia, ¿ya? Los clásicos, ¿verdad?, griegos, y de alguna forma Roma, ¿cierto? Bueno, y después, esto no lo detallo porque lo vamos a ver, ¿verdad?, en las clases sucesivas, las revoluciones industrial, el imperialismo, Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y hasta nuestros días actuales, ¿ya? Bueno, ¿hasta aquí alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? Recuerden que la pueden hacer también por chat, ¿ya? Si algo no se entiende, que a lo mejor lo estoy explicando muy rápido, como siempre les digo, siéntese en absoluta libertad de decirme, ¿ya? Para así, ¿no es cierto?, establecer una explicación más a fondo. Bueno, esta época nueva, la edad contemporánea, empieza con lo que se denominó la doble revolución. ¿Ya? ¿Pero qué se entiende por doble revolución? ¿Ya? Bueno, una definición muy somera y muy obvia, es una revolución doble. Hubo dos revoluciones en una. Ya, pero eso obviamente es una obviedad, no me va a quedar con eso, ¿cierto? Doble revolución, dos revoluciones en una. Bueno, la doble revolución fue un proceso histórico
conformado a su vez por dos procesos, ¿ya? La revolución industrial inglesa, ¿cierto? Iniciada en Inglaterra, ahora lo siento como una obviedad que puse ahí, revolución industrial inglesa, iniciada en Inglaterra, bueno, y la revolución francesa, iniciada en Francia, ya, implica la emergencia de un sujeto histórico, la burguesía, ya que produce ambas revoluciones. Claro, este grupo de gente con dinero, con poder económico, con influencia social, ¿verdad? No de origen noble, los burgueses eran de origen más bien plebeyo, por así decirlo, o aldeano en su época, pero ellos van a ir alcanzando cada vez más poder económico, ¿ya? Y político. Y eso es lo que les faltaba. Por eso que toda esta gente, los burgueses, ellos, ¿verdad?, se van a aliar con los reyes. ¿Ya? Los burgueses se van a aliar con los reyes para un poco combatir y derribar la influencia de los aristócratas, de los nobles. Porque los aristócratas, ¿verdad?, no producían riqueza. En el fondo, sobre todo en Francia, por ejemplo, los nobles le producían un tremendo costo al país. ¿Ya? Entonces, fue un proceso de transformación a escala mundial en el que además de ascender la poder de la burguesía, aparece el socialismo y el comunismo como reacción en contra de la nueva posición de dicha clase social. Claro, cuando ya el mundo, el orden mundial estuvo en manos de la burguesía, ¿sí? Comerciantes, industriales, eh, banqueros, financistas, etcétera, bueno, aparecen dos movimientos muy fuertes en el siglo XIX, pero que van a alcanzar su concreción como Estado en el siglo XX, que son el socialismo y el comunismo. No son sinónimos, ¿eh? A veces la gente tiende a decir como que fueran sinónimos, no. El socialismo, ¿verdad?, es como un punto intermedio entre una sociedad comunitaria colectiva y el comunismo. El socialismo tolera ciertos niveles de propiedad privada, por ejemplo. El comunismo no, pero el comunismo es un Estado que engloba todo lo que implica la vida de la sociedad, medio de producción, la cultura, la educación, no reconoce la religión, ¿verdad? Entonces se da de esa manera. Bueno, después la doble revolución también se la considera el inicio de etapa, ya que su influencia se produjo a escala mundial. Marcó un cambio profundo en la sociedad, que aún continúa influyendo en la vida cotidiana, ya que modificó la organización, la tecnología y la forma de división de las clases sociales, ¿ya? Claro, porque la revolución industrial cambió para siempre la forma de producir. Recuerden que en la Edad Media, el taller artesanal medieval privilegiaba la calidad. Claro, porque eran talleres, ¿no es cierto?, en manos de familias, artesanos que hacían su producto y los vendían, ¿verdad?, etcétera. Era en el fondo una empresa a nivel familiar, incluso hasta el día de hoy. Ahora con el tema de la pandemia han surgido muchos emprendimientos, ¿verdad? Estoy pensando en alfajores artesanales, no sé, pues el otro día veía por ahí en un aviso ñoqui artesanales, ¿cómo se llama esto? Ravioles artesanales, cerveza artesanal. Entonces, claro, entonces, no es que eso haya desaparecido, no, está muy presente. En Chile, por ejemplo, importantes centros, incluso turísticos, como Chimbarongo, como eh, el, el Norte Chico, por ejemplo, de temas de Chimbarongo, ¿verdad? El tema del Mimbro, ¿verdad? Pomaire, el tema de la greda, y otros lugares, por supuesto, funcionan por la artesanía, ¿ya? Actividad que decayó grandemente con la pandemia, eso hay que decirlo, ¿verdad? Pero en el fondo, por décadas, por generaciones, esas ciudades, por ejemplo, sobrevivieron o tuvieron su sustento gracias a la artesanía, ¿ya? Incluso después de la revolución industrial, ¿se dan cuenta? Pero la revolución industrial, incluso la artesanía, fíjate, cambió las lógicas, ¿ya? Fundamentalmente después del proceso de industrialización, se abarcó, ¿no, verdad?, fundamentalmente a la cantidad, sin dejar tanto de lado la calidad, pero fundamentalmente a la cantidad de productos a ofrecer. Grandes productos, ¿cierto? Grandes cantidades de productos, mejor dicho, que afectaran a un número mayor y más importante de la población. ¿Ven? Entonces ahí viene el gran desafío del mundo capitalista. ¿Cuál es ese desafío, cierto? Generar algo a buen precio y a bajo costo, o por lo menos un precio atractivo, ¿ya? De buena calidad y a bajo costo, o un costo atractivo. Claro, porque uno puede decir, ya, esto me va a costar barato en sí mismo,
pero uno puede tomar la decisión, ya compro esto que es barato, pero a lo mejor me va a implicar que un tiempo más comprarlo de nuevo, o comprar otra cosa similar y voy a terminar gastando mal, ¿verdad? O también puedo decir, ya, esto es de muy buena calidad y lo que me están pidiendo por el dinero por eso, lo vale, lo compensa, incluso es algo ganando, digamos. Entonces, esas lógicas comerciales, muy presentes hasta el día de hoy, nacen en virtud de la revolución industrial, ¿ya? En donde se cambia la temática de la, por así decirlo, de la calidad versus la cantidad. Bueno, la revolución industrial, de verdad, es el proceso de transformación económico, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió a una década después. ¿Ya? Disculpen, muchachos, que ya, ahí sí. Década después, en gran parte de Europa Occidental y América anglosajona, ¿ya? Y concluyó entre 1820 y 1840. Ahí se empieza ya como a terminar esta revolución, para dar paso a otras revoluciones. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas y tecnológicas, sociales de la historia de la humanidad, desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura, y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Ya, ahí también hay otro tema digno de considerar, ¿ya? Digno de considerar esto, miren. Ya, entonces acá, yo aquí lo voy a subrayar, ¿no es cierto? Ya, durante la Edad Media teníamos una economía de tipo rural, ¿ya? Rural. ¿Qué actividades en esa economía rural? Tenemos la agricultura, ¿ya? Agricultura y también el comercio. ¿Ya? Y eso dio paso a una economía de tipo urbano, es decir, ciudad, ¿ya? Industrializada y mecanizada, ¿ya? Entonces, acá es clave. Fue un paso, yo diría que en torno al siglo XVIII, ¿verdad? En la cual la economía, que era fundamentalmente rural, ¿verdad? Basada en la agricultura y en el comercio, a una economía fundamentalmente urbana, es decir, de la ciudad, industrializada y, como puse ahí, o destaqué ahí, mecanizada. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso ustedes también tienen que considerarlo. ¿Ya? Ahora, el otro hito de la revolución, perdón, o doble revolución, fue lo que de alguna forma ya lo he adelantado bastante ya, que es la revolución francesa. La revolución francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como antiguo régimen. ¿Ya? Se inició con la autoproclamación del tercer Estado, ¿ya? Como asamblea en 1789. Claro, porque ocurre que en ese año, en 1789, la situación económica francesa estaba tan mala, estaba tan deteriorada, ¿ya? Que el propio rey, Luis XVI, ¿no es cierto?, él llama a lo que denominó los estados generales. Estados generales. ¿Qué es lo que eran los estados generales? Era la reunión, ¿verdad?, de las tres clases sociales más importantes de Francia, ¿ya? Esto fue una reunión, voy a poner aquí, ¿ya? ¿Y quiénes se reunieron? Se reunieron, ¿verdad? La nobleza, lo voy a abreviar, ¿ah? ¿Ya? Se reunió el clero. Y Buller Bon. ¿Ya? Y finalmente se reunió ahí el tercer estado. James, don James Paul. Sí, estoy. Ya, es que tiene el micrófono abierto, James. Si lo puede apagar. Ah, ya. Porfa. Gracias, te pasaste. Ya, entonces, ¿verdad? Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la edad contemporánea, al sentar las bases de la democracia moderna. Claro, porque, este T que puse ahí, no es T, pues es tercer estado. Ya, estas fueron las tres clases sociales, ¿verdad?, que se reunieron
en 1789. El propio rey los convocó. ¿Ya? Él convoca al representante del tercer estado, que era como el pueblo, el clero, que eran, ¿verdad?, los gente de iglesia, y la nobleza, aristócratas, gente de alta alcurnia, digamos, ¿ya? Los nobles. ¿Cuál era la motivación para reunirlos? Analizar, ¿verdad?, la situación económica y social de Francia y dar soluciones. Pero lamentablemente, tanto la nobleza como el clero se opusieron a cualquier cambio estructural, ¿ya? Porque en ese tiempo se votaba cualquier cosa, se votaba por bloque. La nobleza constituía un voto, el clero constituía otro voto. Y el tercer estado siempre perdía 2-1. Entonces los representantes del tercer estado dijeron, ¿saben qué más? Para que esto tenga sentido, es que nos hayan hecho venir, queremos que cambiemos el sistema de votación, ¿ya? Sistema de votación. Que se vote por individuo, por persona, ¿verdad? Y no por grupo, y que los representantes del tercer estado se aumente al doble. Es decir, que los representantes del tercer estado fueran, en cuanto a número, los mismos que la nobleza y el clero juntos. ¿Por qué decían eso, por ejemplo, lo del tercer estado? Porque representaban a la inmensa mayoría de Francia. Bueno, vamos a colocarle número. Por ejemplo, acá la nobleza tenía 300 representantes. 300. Estoy imponiendo un número para ejemplificar. ¿Ah? El clero, es decir, la gente de iglesia, 300 representantes. ¿Ya? Y el tercer estado, otros 300. ¿Ya? Entonces, para ellos, los del tercer estado era injusto. Ellos se lo sentían como injusto porque, ¿cómo decían ellos? Nosotros representamos a 32 millones de personas. En cambio, estos otros juntos no representan más allá de medio millón. Entonces había una tremenda desproporción. Entonces, ¿qué es lo que decían los del tercer estado? Ellos decían, ¿saben qué más? Nuestros representantes que sean más o menos el equivalente a los otros dos juntos, es decir, a 600. Ya. Y cambiar el sistema de voto. En vez de ser voto por grupo o por estamento, a voto por persona, por individuo. Los del tercer estado decían, si nos aceptan esos cambios, vamos a ganar cualquier decisión. Ya. ¿Por qué decían eso? Porque ocurre, claro, porque uno dice, ya saben qué más, ya le aguantemos la exigencia al tercer estado. 300, 300, 300. Vamos a empatar. No, porque decían que con el cambio de sistema, voto por grupo a voto individual, y que decían ellos tengamos el doble, vamos a ganar la votación. Porque ellos confían que dentro de la nobleza, aquí había algunos, la baja nobleza, y dentro del clero, bajo clero, gente a votar de la misma forma que los del tercer estado. Entonces ellos decían que esos votos de los bajos nobles y de los bajos clérigos los vamos a ganar. Y vamos a lograr los cambios. Ahora, lamentablemente el rey Luis XVI, ¿cierto?, aceptó que los representantes del tercer estado fueran el doble. O sea, aumentarlo al doble se lo aceptó. Pero no aceptó el cambio de sistema de voto por estamento a voto individual. ¿Ya? Y con eso la gente del tercer estado decía, entonces da lo mismo. Porque si seguimos votando por grupo y no por individuo, ¿verdad? Aunque nos den 1000 representantes, siempre vamos a perder 2-1. Entonces lo consideraron una burla, ¿ya? De parte del rey, asusado por los nobles y los clérigos. Entonces, frente a esa sensación de insatisfacción del tercer estado, como ahí dice, se proclamaron Asamblea Nacional. O sea, estos 600 personas dijeron, ¿saben qué más? Nosotros, y aquí está, esta es la escena donde se produce eso. No nos vamos a separar jamás hasta de darle a Francia una nueva constitución. ¿Ya? Esto se llamó juramento del juego de la pelota. Incluso en un momento dado al rey lo dejaron hablando solo y se empiezan a salir los representantes del tercer estado. Y como se esperaba, ¿verdad?, lo siguieron algunos representantes del clero y algunos representantes de la nobleza. Y ahí empieza la primera etapa de la Revolución Francesa, que se llamó Asamblea Nacional. ¿Ya? Asamblea. Va de varias etapas: Asamblea Nacional, Asamblea Legislativa, Convención Nacional, ¿ya? El directorio, el consulado, y después el imperio, con Napoleón Bonaparte, pero esa fue la primera, la Asamblea Nacional, ¿ya? Y tanto así que la monarquía va a ser derribada, incluso el rey, como dije antes, no solamente va a perder su trono, sino también su vida y su cabeza. ¿Ya? No es que me da risa que un hombre le corte la cabeza, sino que de verdad, literalmente, el rey Luis XVI perdió la cabeza. Bueno,
Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la edad contemporánea, al sentar las bases de la democracia moderna, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de soberanía popular, que será el motor de las revoluciones del 30, 48 y 71. ¿Ya? Claro, después en el siglo siguiente, el siglo XIX, van a haber 3 revoluciones, las revoluciones liberales, ¿verdad? Del 30, del 48 y del 71, esta última un poco más marcada hacia lo que es el socialismo, ¿no es cierto? Pero que cuyo ideal va a estar inspirado en la Revolución Francesa. Acuérdense que el lema fue libertad, igualdad, fraternidad. Liberté, igual, égalité, fraternité, en francés. ¿Ya? Y eso se sentaba en las bases de la democracia moderna. Bueno, esto es otra toma desde otro ángulo de la decapitación del rey Luis XVI. Bueno, no la agrando porque ustedes ya la vieron desde en la otra diapositiva. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chicos, de la Revolución Francesa? Porque aquí cambiamos de tema. ¿Alguna duda? ¿O algo se hayan acordado, verdad, de la Revolución Francesa? En la guillotina, ¿a qué les suena? Guillotina. La guillotina. ¿Qué es lo que era la guillotina? ¿Se acuerdan? ¿Lo han escuchado alguna vez? Una cosa que cortaba, que decapitaba a los a las personas. Correcto. Si era un método de ejecución, ¿no es verdad? Sí. ¿Y saben ustedes? Si que lo saben, no, si no importa, porque es una anécdota. ¿Por qué se llama guillotina? Guillotina. Incluso, por ejemplo, cuando uno tiene un aparato para cortar el papel o el cartón, también uno dice la guillotina, ¿cierto? Ya. Lo que pasa es que, ¿sí? Porque corta. Porque corta. Ya, lo que pasa es que el que le inventó la guillotina era un doctor. Guillotín en castellano, guillotin en francés. Joseph Ignace Guillotin. Y del apellido de ese señor, que era un médico, es increíble, era un médico, nace la guillotina. Del apellido de este caballero. ¿Ya? Bueno, también se dijo en su oportunidad que los revolucionarios franceses querían encontrar un sistema igualitario hasta para ejecutar. Claro, porque en la antigüedad, por ejemplo, en la edad media, edad moderna, la ejecución eran distintas a partir de quién estaban ejecutando. Me explico. Por ejemplo, si a un noble lo ejecutaban, es decir, le quitaban la vida por una orden judicial, ¿verdad? Era por decapitación. Claro que ahí se usaba espada o hacha. Sí. Ana Bolena, por ejemplo, fue ejecutada o decapitada con espada. ¿Ya? El rey Carlos I en Inglaterra fue decapitado con hacha. Bueno. O sea, los nobles los decapitaban, una muerte más rápida. Bueno, San Pablo en el Imperio Romano también, como era ciudadano romano, ¿verdad? Fue decapitado. En la época, en la Edad Media, a la persona, ¿verdad?, que era aldeano, villano, pero hombre libre, hombre o mujer libre, ¿verdad?, era ahorcado. Ahorcado. Estamos hablando de un campesino, por ejemplo, que cometió un delito grave, bueno, y no era noble, era ahorcado. Pero al esclavo, al siervo, que cometía lo mismo, afírmense, era descuartizado. Lo amarraban a varios caballos, ¿verdad? Y los caballos lo hacían correr de manera en dirección distinta y les cercenaban sus miembros, piernas, brazos, una muerte horrorosa. O sea, la ejecución en la Edad Media era distinta de acuerdo a quién estaban ejecutando. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso quiso cambiarse en la Revolución Francesa y se dejó a la guillotina con un método único, exclusivo e igualitario de ejecución. Fíjense con lo sanguinario que lo era, que nos pueda parecer, la guillotina era menos cruel que el fusilamiento, por ejemplo. ¿Ya? Era menos cruel que el fusilamiento. Durante el curso del siglo XX se independizaron las colonias europeas en África y Asia, y algunas colonias que todavía quedaban en América continental. En el Caribe y África siguen habiendo colonias europeas. En la segunda, me parece que no leí la primera parte, ya. Por parte me devuelvo. En el Caribe y África siguen habiendo colonias europeas en la segunda década del siglo XXI. ¿Ya? Claro, porque el colonialismo, como dije en su oportunidad, establecía una suerte de reparto del mundo. ¿Cierto? Esto empieza en la primera mitad del siglo XVI. Ahora, ¿qué países participaron en ese reparto del mundo? Ahí están destacados: Bélgica, Francia, Reino Unido,
España, Portugal, Alemania, Italia, Rusia, Dinamarca, Países Bajos, lo que es Holanda, ¿ya? Claro, porque el primer reparto mundial fue España y Portugal. Por eso, por ejemplo, que aquí en América la gran mayoría de nosotros hablamos español y también un grupo, ¿verdad?, importante de personas que vienen en Brasil hablan portugués, ¿ya? Hablan portugués. Pero después hubo un segundo colonialismo en el siglo, ¿verdad?, XIX. Y hubo más países europeos que se integraron, como ahí los nombré. Ahora, fundamentalmente el imperialismo en la segunda mitad del siglo o del siglo XIX tenía como función o como interés, ¿verdad?, como motivación, fundamentalmente obtener materias primas. Porque, piénsenlo, ¿eh? Europa es un continente pobre en materias primas, muy pobre. América, África, Asia, al revés, hay bastante materia prima. Entonces, una de las causas del imperialismo, colonialismo del siglo XIX, encabezado por Inglaterra, fue el que construyó el imperio colonial más grande del mundo, ¿verdad? Fue precisamente obtener estas materias primas, ¿ya? Y en ese segundo reparto del mundo, España y Portugal prácticamente no obtuvieron casi nada, ¿ya? El más importante fue Inglaterra o Reino Unido. Después Francia, ¿verdad? Bélgica, en menor medida Italia y Alemania, Holanda también. Recuerden que, por ejemplo, ahí en Sudamérica, al lado de Venezuela, existen 3 países, 2 de ellos independientes y uno no, que tienen que ver con países europeos. Surinam, de origen holandés, Guyana, de origen inglés, y Guayana francesa. O sea, al lado de Venezuela existen esos países, presencia del colonialismo en América del Sur, ¿ya? Bueno, las causas de este colonialismo fueron principalmente tecnológicas y económicas. Secundariamente influyeron también factores políticos y culturales. Yo también agregaría religioso, ¿ah? No debemos descartar el tema religioso, porque una minoría de europeos pensaba de buena fe que existía, ¿verdad?, una suerte así de cultura superior del europeo. Entonces, para ellos una misión divina era establecer una suerte de civilización en estos territorios que eran bárbaros, ¿ya? Ahora, en el siglo XX se va a producir el proceso inverso, la llamada descolonización, ¿ya? A partir de la Primera Guerra Mundial, específicamente, varios países de África, de Asia, de Oceanía, empiezan de a poco a alcanzar su independencia, lo cual va a dar origen a cruentas guerras. En África, ponte tú, después que se van en muchas partes los ingleses, franceses, belgas, holandeses, distintas tribus, etnias africanas se enfrentan entre sí, provocando guerras bastante cruentas, bastante crueles. Y en menor medida, esto también está presente en el Caribe. Jamaica fue en su momento dado colonia inglesa, Haití, colonia francesa, Belice, colonia inglesa, Aruba me parece colonia francesa, Granada, etc. Distintos lugares del Caribe que fueron originalmente miembro o parte de los imperios coloniales europeos. Bueno, de hecho, por ejemplo, al sur de Estados Unidos también tuvo presente España, en Florida, ¿verdad? Y que fue vendida a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos empieza a nacer como país, el estado de Florida era de España. Por eso que hay muchas ciudades, ¿verdad?, en Florida, en Texas, que después fue de México, en California, que tienen nombres españoles, hasta el día de la ciudad. Igual se habla inglés, pero la ciudad de Sacramento, por ejemplo, San Francisco, Los Ángeles, ¿ya? ¿Por qué tienen nombre español? Porque esos lugares originalmente eran dominio español. En las Filipinas también, por la mayoría de los lugares en Filipinas tienen nombres españoles. Incluso es curioso, ¿eh? En Filipinas se habla fundamentalmente inglés y el idioma nativo, no recuerdo el nombre del idioma nativo de ellos, pero los filipinos hablan fundamentalmente inglés, pero los nombres de ellos, en su gran mayoría, son nombres españoles. Son nombres españoles, pero no hablan español, o muy poco. Fundamentalmente hablan inglés en Filipinas, ¿ya? Bueno, ahí tenemos imágenes, ¿ya?, del colonialismo. Ahí, esta imagen me gusta bastante en el sentido de que es una ironía, por supuesto, ¿va?
como si fuera una tremenda pizza, el mundo una tremenda pizza, ¿verdad? Siendo repartido por la reina Victoria, por el Kaiser alemán, Inglaterra, el Kaiser alemán, el sultán del Imperio Turco, el gobernador o gobernante de Japón. A esta persona no sabría identificarla. Pero ven, se están como repartiendo el mundo como si fuera una tremenda pizza. Eso pasó en el periodo de colonialismo europeo. Acá también un elemento importante, el colonialismo. Militares europeos, ¿verdad? Y ahí soldados nativos. Entonces, este señor, este joven de raza negra, ¿verdad? Que está vigilando mientras ellos planifican tal vez la batalla. Y este cuadro, me parece que es Diego Rivera, representa en el fondo como los países americanos, México puede ser, ¿verdad?, uno de ellos, eran proveedores de materias primas a Europa. A Europa. Bueno, y otro elemento importante, aunque ahora en el plano más bien político, fue el liberalismo político y socialismo. ¿Ya? En el siglo XVIII data el liberalismo económico, ¿verdad? Que fue la reacción contra el capitalismo, bueno, o el mercantilismo. En cambio, en el siglo XIX tenemos el liberalismo político, que lo vamos a definir ahora. En el siglo XIX, dice, el liberalismo clásico pone énfasis principal en garantizar la libertad del individuo, al limitar el poder del Estado y maximizar el poder de las fuerzas del mercado capitalista, como una respuesta a la revolución industrial. ¿Ya? Y la urbanización del siglo XIX en Europa y en Estados Unidos. O sea, el liberalismo político, increíblemente, fíjense, igual que el socialismo, después fueron enemigos irreconciliables, ¿pues? Pero el liberalismo también nace como una reacción contra la monarquía absoluta. De hecho, el liberalismo, o sea, ¿dónde pone énfasis? En la libertad, ¿verdad? Ahora, obviamente después se van a empezar a separar ambos mundos, ¿verdad? Los liberales y los socialistas, ¿no es cierto? Pero originalmente ambos protestaban contra lo mismo, contra la monarquía absoluta, ¿ya? Y también ciertamente el liberalismo lo va a fortalecer la revolución industrial y la urbanización. La ciudad, o mejor dicho, la sociedad va a ser cada vez menos rural y se va a transformar en más bien urbana. Esto en Europa, ¿verdad? Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, en nuestro país, en Chile, a fines del siglo XX, la mayoría de los chilenos vivían en un medio rural, es decir, lo que nosotros aquí le decimos campo, ¿verdad? Fundamentalmente medio rural, a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. A fines del siglo XX eso se da vuelta, pero absolutamente. ¿Ya? Prácticamente entre el 80 y el 85% de los chilenos viven en medio urbano y solamente un 15% en medio rural. ¿Ya? Por muchas razones, ¿eh? Por de expectativas de vida, servicios urbanos, la escolaridad, ¿verdad? A pesar de que hoy día en el campo cada vez más, está más tecnificado. Ustedes saben, ¿verdad? Sectores que antiguamente eran muy oscuros, no había electricidad, por ejemplo, hoy día la hay, ¿verdad? Tal vez a lo mejor estamos al debe en torno a las señales de tipo informática, el Internet, por ejemplo. Hay sectores del campo chileno donde la señal es muy mala. Acuérdense que tiempo atrás mostraban en televisión como una chica para estudiar tenía que subirse al techo de la casa, ¿no es cierto? Y llamar, ¿no es cierto?, a pedir ayuda para que pudiera terminar su carrera, que hoy día es necesaria una buena señal. Ella tenía que subirse al techo de la casa para poder estudiar con cierta tranquilidad. Imagínense las condiciones. Bueno, entonces el liberalismo nace en ese contexto, en donde la sociedad empieza a cambiar fundamentalmente de un entorno rural a un entorno más bien urbano. Y también el brazo político del liberalismo, ellos exigían un gobierno, pero no una dictadura, limitado bajo el imperio de la ley. ¿Ya? Para los liberales, todo liberal convencido, me refiero en términos políticos, no puede ser partidario de una dictadura, porque el liberalismo justamente promueve la libertad humana, y una dictadura la ahoga la libertad humana. En muchos países aquí en América hemos sufrido eso, entre ellos nuestro país, ¿verdad? Y a la larga, ¿cierto? Puede ser un gobierno autoritario, pero muy exitoso en materia económica, como se dice que fue el régimen chileno, ¿verdad? Militar, pero a la larga siempre un pueblo va a querer libertad. Y eso se ha vivido en muchos procesos a nivel político del continente. ¿Ya?
Bueno, y el socialismo es una corriente filosófica, política, social y económica. Miren, ¿eh? El socialismo es una... Me lo voy a subrayar porque esto no quiero que se diga tan al pasar nomás. El socialismo es una corriente filosófica, política, ¿ya? Social y económica. ¿Ya? Me falta una copita ahí, la voy a colocar. Que abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por la propiedad social de los medios de producción. O sea, para el socialismo, ¿no es cierto?, los medios de producción tienen que estar en manos del Estado o de la comunidad. O también puede ser, como una variante del socialismo, la autogestión de las empresas por parte de los trabajadores. Es decir, una idea fuerza en el socialismo, ¿verdad? Es que o es el Estado, representante de la comunidad, sea los dueños de los medios de producción, o por último los mismos trabajadores. Claro que estos últimos se acercan más bien al anarquismo, ¿eh? Como las comunidades, ¿verdad?, que se autogestionan, pero el socialismo también un poco propugna eso. Entonces es bastante distinto al liberalismo económico, que decía que no, que los medios de producción tienen que estar en manos más bien privadas. Ambos sistemas, chicos, chicas, tienen defectos y virtudes. Ninguno de ellos es la panacea, ¿ya? El uno hace énfasis en la generación de riquezas, pero descuida la distribución. En cambio, el otro, si bien es cierto, trata de generar igualdad de condiciones materiales, pero ahoga la libertad. Entonces, en el equilibrio entre ambos es donde está la clave que hasta el momento no se ha encontrado, ¿ya? La RAE define el término socialismo como, esta es la definición de la RAE, es decir, la Real Academia Española de la Lengua, dice, comillas, un sistema de organización social y económica basado en la propiedad o administración colectiva. ¿Eh? Entonces, esto es clave, en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción. Esto también es importante. Y distribución de los bienes. Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad?, el socialismo clásico apunta a que el Estado debe ser dueño de los medios de producción. Entonces, como el Estado es dueño de los medios de producción, ¿verdad?, controla a la larga todos los aspectos de la vida ciudadana. El régimen, ¿no es cierto?, aquí en América, obviamente el más visible es Cuba, 1959, ¿verdad? Después Nicaragua en alguna medida. Y ahora, ustedes dirán, ¿y qué pasó con la dictadura chilena? Ya, que en el caso nuestro, en el caso de Chile, el proceso, ¿cierto?, del régimen militar chileno, claro, había una dictadura que ahogaba los derechos políticos de las personas, las libertades públicas, ¿ya? Pero los medios de producción estaban en manos privadas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí esa dictadura tuvo un signo de, por así decirlo, liberal. Aunque, repito, un liberal convencido nunca apoyaba una dictadura, porque sería contradictorio. Liberal, libertad, ¿verdad? Bueno, otro elemento importante de la época contemporánea fue la paz armada y la Primera Guerra Mundial. La paz armada, ahí se de los años 1871 a 1914, fue un periodo de la historia política de Europa, que se extiende desde el fin de la Guerra Franco-Prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ahora, la paz armada, ¿cómo se caracterizó? Por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y por la creciente tensión de las relaciones internacionales. Se dio la siguiente paradoja, ahí tenemos dos imágenes, una de ellas una caricatura, ¿verdad? Una paloma de la paz, una paloma de la paz, ustedes saben que un símbolo de la paz es la paloma, ¿no es cierto? Bueno, pero miren esta paloma, con casco, con metralleta, balas, una granada. Bueno, incluso hasta la paloma de la paz se armó. Y aquí ejércitos, ¿cierto? Por los cascos son antiguos, ¿eh? Entonces, todos se preparaban para conservar la paz. Todos decían que querían mantener la paz, pero hacían todo lo posible, lamentablemente, por ir a la guerra. Entonces fue un periodo de paz tensa, de tensión político-bélico. No hubo guerras en ese periodo, ¿ya? 1871 a 1914. Pero, como lo dijo un escritor por ahí, Emilio Solá, francés, en Europa había olor a pólvora. Una frase muy de esa época. En Europa había olor a pólvora. O sea, se avecinaba, se acercaba una tremenda guerra como fue la Primera Guerra Mundial. Esta carrera armamentística entre las potencias europeas fue una de las causas más notorias de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Esto también destaquémoslo, ¿eh?
Está claro que la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, se incubó en ese periodo de la paz armada. Las continuas tensiones entre estados a causa de los conflictos, tanto nacionalistas como imperialistas, dieron lugar a que cada estado destinara una gran cantidad de capital estatal a la inversión en la industria de armamento, fortalecimiento del ejército, ¿verdad? Y obviamente este excesivo gasto militar desembocaría a la larga en quiebras nacionales. Claro, porque, ya, imagínense. Obviamente los gobiernos que incurrieron en esos tremendos gastos, a la larga tuvieron menos recursos para atacar la pobreza, atacar, ¿no es cierto?, los problemas de salud, las enfermedades. Acuérdense que en 1900, a comienzos de primera década del siglo XX, se produjo la fiebre o la peste española, bastante parecidita a lo que estamos viendo con el COVID, ¿ya? Entonces, como estaban tan abocados a comprar armas, lamentablemente, ¿verdad?, se tuvieron que descuidar otros aspectos de la vida, ¿cierto? Y también se empezaron a formar distintos bloques. De hecho, la Primera Guerra Mundial comienza en 1914, 28 de julio, ¿ya? Y los países que dieron el vamos a esta tremenda guerra fue la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia, ¿ya? Y por otro lado las potencias centrales, o Triple Alianza, ¿verdad? O Triple Entente, mejor dicho, ¿ya? Que sería Inglaterra, Inglaterra, ¿no es cierto?, Francia y Rusia. Fueron 3 contra 3. Después Estados Unidos ingresa a la guerra a favor de Inglaterra, Francia y Rusia, ¿no es cierto? Y la balanza se inclinó a favor de la Triple Entente, ¿ya? A pesar de que Bulgaria y Turquía apoyaron a Alemania y sus aliados. ¿Se dan cuenta? Muchachos, consultas, dudas. Me quedan algunos elementos, pero recuerden que mañana siempre, en la segunda semana, rematamos, ¿ya? Están a su disposición las preguntas esenciales ya. Como les dijo en su oportunidad a vuestra profesora tutora, está absolutamente ya operativo el Classroom con este curso. Ahí están las diapositivas, etcétera. Así que ya pueden empezar a consultarlo, ¿eh? Es importante que acepten la invitación a unirse y ya quedan totalmente a vuestra disposición ese material que en Classroom ya lo hemos subido, con la valiosa ayuda, en este caso, de vuestra profesora tutora. ¿Ya? No sé, ¿no me diera alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces quedan en recreo, ¿verdad? Hasta las 8:15, cuando vengan a la próxima clase con el otro profesor. ¿Ya? Bien, pues me despido. Yo siempre aquí me despedía de la tía Jennifer, pero no está.